Hola Horacio, ¿cómo estás? ¿Qué decís, Samuel? ¿Cómo te va? Hoy vamos a hablar de la peste negra. ¿Por qué empezamos con este mapa? Bueno, este mapa no es de la peste negra en el periodo medieval, esto es lo llamativo. Esto es la peste negra hoy. Este mapa es de 2016, que muestra en rojo la dispersión que tiene todavía hoy la enfermedad. A pesar de todas las mejoras médicas, la enfermedad todavía persiste. Vamos entonces a la peste medieval. ¿Qué es esta lista? Uno tiene la imagen de la gran mortandad que provocó esta peste, como veremos, pero esa peste se llevó a algunos personajes ilustres, ¿no? Aquí estamos con una lista muy limitada de los grandes personajes que fallecieron de resultas de esta enfermedad. Incluso coloqué en primer lugar a las víctimas de nuestra profesión, ¿no? Están los dos grandes cronistas florentinos, los hermanos Giovanni y Matteo Villani, después grandes artistas, también los hermanos Lorenzetti, los grandes pintores sieneses, Andrea Pisano, muy probablemente Guillermo de Ockham, el gran filósofo franciscano, y por supuesto se llevó también testas coronadas, ¿no? Está Alfonso de Castilla, Leonor de Portugal, con lo cual queda perfectamente claro que la enfermedad no respetó ningún tipo de pertenencia social. Bueno, acá vemos en este mapa la dispersión de la peste, la llegada a Europa, ¿no? En efecto, aquí importa sobre todo la representación cartográfica, notar cómo nació en Oriente el brote que va a terminar impactando en Europa, que por supuesto tiene mucho que ver con centros en el extremo oriente, que sobre todo los mongoles se van a encargar de transmitir, de llevar, de trasladar, mejor dicho, como veremos, hasta esa famoso sitio en Cafa, en la famosa factoría que los genoveses tenían en la península de Crimea, que van a sitiar en el año 47 precisamente, y los tránsfugas, los que consiguen huir del sitio, van a llevar la enfermedad precisamente hacia el Mediterráneo, ¿no? Y allí entrará justamente ya para septiembre de 1347 por el sur de Italia, por Messina. Acá vemos entonces la difusión en Europa. En efecto, bueno, de paso esto permite que tomemos conciencia de la problemática que supone la peste para los historiadores. Es un fenómeno que podemos reconstruir en cierto sentido. Sabemos, por ejemplo, claramente cómo es el proceso de contagio, los agentes que provocaban esta enfermedad, pero después algunos datos que serían muy relevantes para nosotros, sobre todo la situación demográfica, son bastante más complicados. Por eso el mapa aquí nos muestra sobre todo la difusión cronológica de la enfermedad, a qué puntos va llegando, pero nos cuesta bastante establecer el número objetivo de bajas. Esto están llevando algunos, digamos, demógrafos históricos, a pensar en rangos que van desde los 25 millones de muertes en la zona actualmente europea, hasta casi 50. Por cierto, estos números tienen sentido según qué región y qué tipo de espacio estemos considerando, ¿no? Ya pensemos que para mediados del siglo XIV, algunas ciudades, sobre todo en Italia, llevan algunos registros que permiten realizar algún tipo de cálculo más preciso. Pero todo lo que tiene que ver con el área rural, y sobre todo a medida que vamos progresando hacia el área septentrional de Europa, esto se complica mucho más. Comenzamos acá entonces con las ilustraciones, ¿no? Y con esta ilustración de época, ¿no? Sí, en efecto, esta es evidentemente coetánea, esto pertenece a las crónicas de Giovanni Sercambi, un cronista de la región de Luca, que muy pronto, ya para la segunda mitad del siglo XIV, no solo ha redactado su obra, sino que ya tiene copias. Y esas copias, y esto es muy interesante, están ilustradas, ¿no? En este caso, el miniaturista trata de transmitirnos, por supuesto, la condición masiva de la mortandad
que se provocó, y por supuesto la presencia simbólica de la muerte con su guadaña omnipresente acá desde los dos extremos de la ilustración, cegando la vida de las personas. Esta también es otra ilustración contemporánea. En efecto, y es sobremanera interesante porque el artista, Pierre Dutil, un artista de la región de Tournai, una ciudad que ahora está en territorio belga, muy pronto ilustró las condiciones no solo de la mortandad y del desarrollo de la enfermedad, sino también algunas de sus consecuencias. En ese sentido es un documento de primera mano y que por supuesto también nos amplía el registro documental a áreas que van más allá de Italia, como hemos comenzado hace un momento. En este caso, Dutil está representando trata de transmitir esa situación de no solo la masividad de la mortandad, sino la manera en que los vivos tienen que ir respondiendo a esta situación con una saturación de muertes que vamos a ver van a complicar incluso el cómo procesar la situación con las inhumaciones, las fosas comunes, que después veremos incluso, podemos comprobar por el trabajo arqueológico. Esta ilustración es un siglo posterior, pero muestra algunos aspectos, algunos detalles de la enfermedad, ¿no? En efecto, la enfermedad que asociamos sobre todo con el brote del 47 al 53 va a tener rebrotes, ¿no? Y los vamos a ver en el siglo XV, XVI, XVII, XVIII, y por supuesto hemos visto, todavía es endémica en algunas regiones. Pero esta es muy interesante, este es un fresco de una capilla saboyana dedicada a San Sebastián, en donde hay una serie de ilustraciones de la vida del santo, entre las cuales aparece esta imagen bastante peculiar porque tiene mucho que ver con lo que va a ser en los inicios de la ilustración médica. Aquí vemos la condición de esta enfermedad en particular, la peste bubónica, la que provoca esos bubones, sobre todo en las áreas de tejidos blandos y donde están los nudos linfáticos del cuerpo. Esto implica sobre todo las ingles y, como se muestra aquí, las axilas, ¿no? Y vemos al médico tratando de realizar una intervención, ahí está con su escalpelo, tratando de cortar el bubón. El drenar el bubón fue una de las cosas en que se pensó. Pero junto a esta, vamos a decir, como mirada casi científica, tenemos apareada la presencia de lo que va a suceder con los sujetos, ¿no? Le tocará la muerte, le tocará la vida, la muerte y la vida va a implicar después la pugna entre el ángel como representante de la divinidad y, por supuesto, los seres infernales. Este fresco del Camposanto de Pisa es anterior a la peste negra de 1348, 47, 48, ¿no? ¿Por qué lo tenemos acá? Bueno, es bastante importante porque, bueno, el siglo XIV está muy asociado con las grandes catástrofes demográficas. No solamente va a ser el siglo de la peste, sino que vamos a ver hambrunas recurrentes y por supuesto es el siglo en donde se va también a iniciar ese conflicto más que secular, que es lo que conocemos como Guerra de los 100 años. Pero acá, Buonamico Buffalmacco, en el Camposanto de Pisa, como bien decís, realiza este fresco que probablemente esté asociado con la gran hambruna de 1321, pero que inicia una trayectoria iconográfica importante, que es el empezar a enfocarse sobre las condiciones de la muerte, su triunfo final, y por supuesto esto va a terminar enlazando, veremos después, con otros tópicos, como por ejemplo el del juicio final. Acá tenemos el detalle de la muerte arrebatando la vida de un niño. Sí, en efecto, merece poco comentario porque es muy elocuente la imagen, ¿no? Está esa figura infernal, representante también de la muerte, que tampoco distingue, así como no lo hacía desde el punto de vista social, tampoco lo hace desde el punto de vista etario. Y la muerte de los inocentes, la muerte de los pequeños, va a ser un punto de reflexión que vamos a encontrar incluso, por supuesto, en la literatura, y que ya está pensando
la iconografía, ¿no? Este es realmente un golpe de efecto muy significativo dentro de lo que es el despliegue del fresco de Buffalmacco. Acá tenemos otra representación de la muerte en la iglesia de Santa Croce, Florencia. En efecto, este pertenece a Andrea Orcagna, que también está pintando muy encima de lo que son los acontecimientos del principal brote del 14. Florencia la padeció muy particularmente, y veremos que Florencia también es una de las ciudades que más, digamos, rédito nos han dado desde el punto de vista documental en todos los planos, ¿no? No solamente en el cronístico, sino también en el plano de la contabilidad. Ya empezamos a tener muchos de estos mercaderes, muchos de estos notarios están llevando registros que permiten, como decía hace un momento, empezar a calcular o tener alguna idea de cómo se lleva adelante esta mortandad. Y aquí Orcagna, bueno, lamentablemente no tenemos completo el fresco, está bastante, vamos a decir, arruinado, pero aquí tenemos bien el enlace entre la mortandad de la peste y el destino de los muertos, ¿no? El tema del juicio. ¿Cuáles fueron las reacciones frente a la peste? Bueno, volvemos a Pierre Dutil, que dijimos es un ilustrador no solo del desenvolvimiento de la enfermedad, sino de las reacciones que provoca la enfermedad. Como esto es, dijimos, coetáneo, muy cercano a las fechas en que se está desarrollando la enfermedad, es un documento de primera importancia, ¿no? En este caso vemos el movimiento de los flagelantes, los que están pensando que este es un castigo divino y que en razón de esto es necesario purgar los pecados. Y ¿cómo se purgan esos pecados? Bueno, evidentemente el tema del castigo físico va a empezar a rebrotar, porque el fenómeno flagelante precede a los mediados del siglo XIV, y inclusive vamos a ver en un momento que esto va a configurar tantos abusos que el propio Papa va a tener que dar una bula, el Papa Clemente VI, o el Papa de la peste, va a tener que dar una bula para que se acoten estos movimientos, para que se limiten estas prácticas de piedad que es la flagelación, ¿no? Seguimos con el mismo ilustrador y acá vemos a quién se responsabilizó por la peste. En efecto, es interesante que estas dos reacciones, la de los flagelantes y, como veremos en este momento, en esta ilustración, la persecución a los judíos, muestran como dos vías que están, justamente Dutel las reúne de una manera muy interesante, porque mientras los flagelantes están pensando que son los pecados propios los que están generando la ira divina, otros están pensando que hay sujetos que puntualmente están provocando la enfermedad, ¿no? Empieza a haber acusaciones, sobre todo a los judíos, por ejemplo, de envenenar las aguas, y de esa manera provocar la enfermedad. Con lo cual muy pronto empieza a haber unas reacciones muy violentas, lamentablemente muy duras en algunos casos, en algunas localidades. Por ejemplo, en Toulon, ya a fines del 47 tenemos un pogrom donde o bien se los obliga a los judíos a bautizarse, o de negarse, se los mata. En algunos casos estas matanzas son masivas, sucede en Barcelona, sucede en Erfurt, sucede en Basilea, en donde incluso en algunos casos la comunidad judía desaparece por completo. También el Papa va a tener que intervenir aquí, y por dos veces, ¿no? En primer lugar, una bula que impide obligar a los judíos a bautizarse, y en segundo lugar, prohibir las matanzas e incluso generar unas condiciones de protección muy importantes, que desde el centro de Aviñón, en donde está la sede pontificia, algunos de los dominios papales en esa región, como puede ser el condado venacino, se van a convertir en lugares de refugio, e incluso van a generar la famosa frase, los judíos del Papa. En esta alegoría de la peste de Giovanni di Paolo vemos la representación de la muerte por la peste.
En efecto, la imagen es muy interesante, ¿no? La enfermedad que en su movimiento es invisible, ¿no? Es decir, nosotros la reconocemos cuando alguien se enferma y de resultas de esto termina falleciendo eventualmente. Pero, ¿cómo se está moviendo la enfermedad? La enfermedad es invisible. Y aquí vemos uno de los esfuerzos para visibilizar la enfermedad, ¿no? Vemos justamente a la muerte, que lleva su guadaña, pero que utiliza un arco, ¿no? Las saetas, las múltiples flechas, van hiriendo a muchas personas, a varias personas incluso en un mismo ámbito, de manera incluso sorpresiva, ¿no? Vemos aquí personas abrazándose, personas jugando, que de pronto van a ser heridas por esas flechas y en poco tiempo eventualmente pueden llegar a la muerte. Este tema de las flechas, veremos, va a incidir también en la configuración iconográfica de las devociones populares. En este óleo de Crivelli, apenas posterior al de Giovanni di Paolo, vemos los santos protectores, ¿no? En efecto, y básicamente dos, ¿no? Hace un momento acababa de hablar de la muerte asaeteando a las personas, ¿no? Y hay un santo que se asocia con el martirio por las saetas, San Sebastián. Y vamos a ver que se va a empezar a difundir este culto de San Sebastián, y ese ejecutado por resistir a la autoridad imperial romana en su momento, expresa en su cuerpo lo que es, con su martirio, el efecto, la manera en que la enfermedad se propaga. Entonces vamos a ver un crecimiento de la devoción a San Sebastián, un crecimiento de las capillas dedicadas a San Sebastián, como la saboyana que vimos hace un momento, y luego tenemos al segundo de los, tal vez el santo que con mayor claridad se asocia o se termina asociando con la protección ante la peste, que es San Roque, ¿no? Un joven de Montpellier que básicamente ha sido un peregrino, que en algún momento entra a alguna aldea con esta enfermedad, y que, bueno, de resultas de su peregrinaje en un momento va a terminar siendo herido en un bosque, bueno, toda una serie de situaciones que la geografía transmite como milagrosas, pero esa herida de Roque se convierte en el bubón de la peste, ¿no? Y esta representación de Crivelli deja de ya mostrarnos una herida, un raspón, un corte, para mostrarnos directamente la marca principal de la enfermedad. En este fresco tenemos algunas de las consecuencias, ¿no? El triunfo de la muerte. En efecto, esta imagen es muy interesante por varios motivos. Primero, pertenece a un oratorio de flagelantes, ¿no? de disciplinati. Estos que como decía, se someten a esta purga dolorosa de los pecados, empiezan a formar cofradías y en última instancia tienen hasta oratorios particulares. La iconografía, la decoración acompaña esto, y en efecto aquí ya aparece este tema del triunfo de la muerte, ¿no? La peste está mostrando que la gran victoriosa del proceso de tránsito de la vida de los mortales es precisamente el acabar en sus manos. Eso ya está empezando a ser representado en una derivación también significativa de todo este clima mental, que va a ser el tema de la danza de la muerte. En la parte, en el friso inferior del fresco que estamos viendo, vemos la primera etapa de esa danza de la muerte, que es precisamente la muerte conduciendo a los diferentes personajes, a los diferentes sujetos, sean de la procedencia que fueren, hacia su destino final. Y acá tenemos otra representación también de fines del 15 de esa misma danza macabra. En efecto, ahí tenemos una clara homología con el friso inferior del oratorio de disciplinados de Bérgamo, ¿no? En este caso, y de paso también para ver cómo se está difundiendo no solo la enfermedad, sino las temáticas artísticas vinculadas con la enfermedad, aquí estamos en la región de Eslovenia, ¿no? Nuevamente vemos este friso, una parte de él,
en donde claramente los esqueletos, bueno, la representación iconográfica de la muerte va conduciendo sujetos de diferentes procedencias. El personaje central, tocado con esas vestimentas rojas, es claramente un caballero, porta una espada también. Pero la persona que lo sigue es una persona de condición modesta, incluso está lisiado, ¿no? Está con esas muletas y esas ropas sin color que están demostrando un punto del espacio social diametralmente opuesto. Acá tenemos otra danza de la muerte, pero esta vez de Estonia y mucho más elaborada, ¿no? También fines del 15. Sí, estamos en la capilla de San Nicolás, en Tallinn, ¿no? En Estonia, que sí, estamos moviéndonos hacia el norte, que es también la dirección que va tomando la enfermedad, ¿no? Es decir, 47-48, desde la región de las costas mediterráneas, va progresando hacia el norte, en el caso europeo, por supuesto en el caso africano sucede exactamente lo contrario, y esto lo llevará a, por ejemplo, al área báltica, como es este caso, esta, esta pintura que realiza uno de los grandes artistas del norte de Europa, ¿no? Lo conocemos poco porque se ha movido entre lo que sería hoy Prusia, territorio ruso actual, las repúblicas bálticas, el sur de la península escandinava, Notker, que realiza esta espléndida danza de la muerte, donde todavía agudiza más el espectro completo afectado por la muerte, desde los más encumbrados, el Papa, el monarca, el emperador, hasta los más humildes. Acá ya estamos en el siglo XVI, en esta escenografía de Holbein, la muerte arrastrando a un abad. Sí, en este tema de la danza de la muerte, hemos pasado de ese desfile de los diferentes personajes conducidos hacia ese destino final, al modo en que la muerte los conduce, ¿no? Ya que ella es la gran triunfadora, se puede dar el lujo de danzar, de bailar, de portar a cada uno de los condenados, o de los que después pueden ser eventualmente salvados, pero que forzosamente deberán pasar por la instancia mortal, hacia ese destino que marcábamos el final. Y el éxito de la temática va a continuar, ¿no? Hemos visto ejemplos ya de fines del XIV, esto es de la primera mitad del siglo XVI, como decís vos. Es un conjunto, es una serie de xilografías que realiza Hans Holbein, acompañado incluso de unos versos. Pensemos también, esto va a dar lugar a música, inclusive, sin duda, la muerte que baila necesita algún tipo de tema musical que la acompañe, ¿no? Acá estamos nuevamente en el 16 y tenemos una escena del juicio final. En efecto, la peste, la representación de la muerte, las saetas, las devociones populares buscando protección frente a la muerte o tratando de purgar sus pecados. Esto nos ha llevado a esa danza de la muerte no la podemos evitar, y hay otra cosa que finalmente está inmediatamente asociada con la muerte, que es el juicio. El tema del juicio va a empezar también a ser cada vez más fuerte, ya lo habíamos encontrado en gran medida en el ciclo de Orcaña, en la iglesia de Santa Croce. Acá estamos nuevamente con un maestro del área germánica, el maestro de Víveras, una talla espléndida, espléndidamente trabajada y policromada, hoy en la región de León, que está justamente tomando ese tema del juicio. Pensemos que esto que está haciendo el maestro de Víveras es casi contemporáneo de lo que está haciendo Buonarroti en la Capilla Sistina, ¿no? el juicio universal. O sea que imaginemos, hagamos ese camino mental iconográfico para ver la medida en la cual esto está aprendiendo en diversas áreas del espacio europeo. Y acá tenemos el detalle de esta madera policromada. Sí, sin duda, ¿no? Este es el extremo en donde tenemos la boca infernal, ¿no? En donde se están introduciendo a los
en este caso a los condenados, ¿no? Acá es ¿qué viene después de la muerte? Bueno, la salvación o la condena eterna, ¿no? Y esto de una manera ya, pensemos en lo que había implicado el infierno de Dante. Ese infierno imaginado acá es un infierno muy tangible a partir de lo que la peste está provocando, ¿no? Y donde evidentemente también vemos ahí a un sujeto mitrado, un clérigo de la autoridad eclesiástica, que también nos está mostrando este tema de la muerte no distingue y por supuesto el juicio nos va a llegar a todos. ¿Por qué este osario de Sedlec en la República Checa? ¿Qué vinculación tiene con la peste? Bueno, esta es una práctica que vamos a encontrar en algunos casos, ya vinculado en muchos sentidos con la piedad barroca, pero que va a permitir enlazar con mucho de la sensibilidad que había provocado la catástrofe de la peste, ¿no? Nosotros tenemos otros casos en donde hay arquitectura u ornamentación realizada con huesos, ¿no? En el caso del osario checo de Sedlec, el estudio de los huesos ha permitido notar que se han utilizado, si bien por supuesto la arquitectura es del siglo XV, sin embargo se han utilizado huesos del cementerio que estaba en las inmediaciones, algunos de los cuales muestran haber pertenecido a personas fallecidas por la peste bubónica. ¿No has comentado hasta ahora cuáles eran los agentes y cómo se descubrió quiénes eran? Bueno, pensemos ahora como historiadores en las distancias temporales que a veces implica el estudio de las enfermedades. He hablado de brotes y rebrotes, por supuesto estos han implicado algunos tratamientos concebidos de múltiples maneras, pero que evidentemente no tenían manera de llegar a el agente final. O sea que vamos a tener que esperar bastante tiempo, a fines del siglo XIX. Precisamente los dos personajes que estamos viendo son por un lado el doctor Yersan y el barón Shibisaburo, que más o menos sincrónicamente descubren el agente patógeno que provoca esto, la bacteria que va a terminar tomando el nombre del médico francés Yersinia pestis, ¿no? Que es portada por las ratas, y precisamente a fines del XIX se consigue disponer de los elementos tecnológicos para saber finalmente qué es lo que provoca esta enfermedad, ¿no? Es una bacteria que va a terminar tomando el nombre del médico francés, Yersinia pestis, que es portada por las pulgas. Estas pulgas suelen picar básicamente ratas, y son las ratas las que van llevando estas pulgas que van a terminar picando a los seres humanos y transmitiendo la enfermedad. Esta cadena complicada recién consigue, digamos, discernirse, aclararse a fines del XIX. O sea, y a fines del XIX también, gracias a esto, se van a poder desarrollar los medios para un combate eficaz contra la enfermedad. Entre ellos, por supuesto, el espectro de los antibióticos. Habías referido antes el papel de la arqueología en el estudio de las consecuencias de la peste. Sí, esta es una disciplina que ha venido en auxilio de la historia hace relativamente poco, si pensamos en lo que significa nuestra tradición de la lectura de las fuentes escritas. La arqueología ha avanzado mucho, y sobre todo la arqueología de laboratorio. Esto no solamente implica la excavación de ciertos sitios, sino también el trabajo de laboratorio que permite descubrir toda una serie de elementos que están asociados con los restos materiales. Lo que estamos viendo es una fosa común encontrada cerca del hospital de la abadía de Thornton, en Inglaterra. Esta fosa es muy interesante porque contiene 48 cuerpos, de los cuales 21 son de adultos y 27 de niños. Evidentemente, contrariamente a lo que nos sucede con otras fosas, aquí los enterradores han tenido cierto tiempo para realizarla, por eso han separado los cuerpos
y los han podido orientar en el mismo sentido. Y ciertamente el trabajo sobre los huesos ha permitido claramente determinar que el causante de su muerte había sido la peste bubónica. Inglaterra, recordemos, es una de las áreas que más padece la peste, sobre todo en el año 50. Es una de las áreas que llega un poco más tarde respecto a lo que es el área mediterránea, obviamente por no pertenecer a ella, pero sobre todo en las ciudades, lo que sucede por ejemplo con Londres, llega a matar casi al 40% de la población. Una de las herramientas más útiles actualmente de la arqueología, la fotografía aérea. Siempre es importante comenzar para la detección de los sitios por una prospección fotográfica cuidadosa. Acá precisamente estamos viendo el espacio ocupado por la abadía de Thornton. Están las ruinas del conjunto eclesial, digamos, los restos de lo que sería el muro circundante, y fuera de ella, lo ven ahí indicado con las flechas, la ubicación de la tumba común, ¿no? Cerca ahí del hospital, pero fuera del recinto del espacio abacial, que precisamente los espacios abaciales estaban funcionando, al disponer precisamente de hospitales, como lugares de sanidad centrales dentro de lo que es un mundo histórico en donde todavía no tenemos ni siquiera la idea de salud pública. Has mencionado hasta ahora a Boccaccio, ¿no? Una de las grandes fuentes literarias de la peste. Bueno, sin duda, el siglo XIV ya nos empieza a proporcionar una profusión de textos muy significativa. Los grandes cronistas, mencionamos a Villani, Estaño, Loditura, el Sienés, que declara haber tenido que enterrar con sus propias manos a toda su familia, a sus 5 hijos y a su esposa. Y junto con estos relatos cronísticos tenemos una producción literaria, una producción de ficción que sin embargo utiliza la peste como estímulo inicial. Esto es lo que sucede precisamente con el Decamerón de Boccaccio. El relato marco de ese conjunto de relatos particulares tiene que ver claramente con la peste, ¿no? Es decir, hay un conjunto de jóvenes florentinas, decide alejarse de la ciudad para evitar el contagio. Hay unos muchachos que las acompañan, y en número de 10 se van turnando, uno cada día, llevando adelante una serie de relatos que después van a formar parte de esta colección boccacciana. Tuvo tanto éxito que enseguida se la empieza a traducir, ¿no? Lo que estamos viendo es una ilustración que está actualmente en un manuscrito francés del Decamerón. La traducción francesa del Decamerón se realiza después de 1414 y se realiza no a partir de la lengua vulgar, sino a partir del latín. Y en esta ilustración, típicamente francesa por lo demás, vemos esos 3 momentos, ¿no?, que permiten ilustrar diferentes situaciones de ese relato marco, ¿no? Ustedes tienen por un lado la mortandad y los cuerpos envueltos en sudarios para ser inhumados, pero en la imagen central vemos la enfermedad, la gente que está yaciendo por la enfermedad, y saliendo de ese ámbito cerrado, ¿no? El conjunto de las jóvenes que se van dirigiendo precisamente hacia el campo para poder protegerse de ese mal. Pasamos ahora a algo que nos vincula con el mapa que vimos al principio, ¿no? La persistencia de la peste y la persistencia de las representaciones artísticas de la peste. En efecto, los regresos de la peste, una peste que no se puede curar, ya hemos visto, tenemos que esperar mucho tiempo para eso, es decir, la peste aparece y desaparece por motivos, por razones que los actores históricos no pueden controlar, pero sin embargo cada una de las reemergencias de la enfermedad parece estimular la producción artística. En este caso lo tenemos a Nicolas Poussin, ¿no?, que precisamente impactado por las pestes que se dan en torno al año 1630, toma precisamente un ejemplo
de la literatura bíblica. Evidentemente los artistas tienen en ese texto uno de sus inspiradores fundamentales, y esto también está en relación con la cuestión todavía de la inercia de la imagen del castigo divino. En este caso es el capítulo 5 del libro primero de Samuel, en donde los filisteos, una vez que han capturado en uno de los encuentros bélicos con los israelitas, capturan el Arca de la Alianza y la van llevando a cada una de las ciudades. En el caso de la ciudad de Asdod, la llevarán después a Ecrón y a otros puntos de la Pentápolis filistea, se manifiesta el castigo de Yahvé, ¿no? Es decir, y ese castigo ¿cómo se concreta? Con la peste. Entonces, el tema del castigo de los filisteos de Asdod por la peste está mostrándose como un elemento, ¿no?, de reflexión en torno a lo que es la vivencia concreta de las pestes de 1630. Saltamos a esta representación con múltiples significados, pero nos interesa la persistencia de la peste, ¿no? 1804, Gros representa a Napoleón con los apestados. Sí, es un tema sobremanera interesante, como vos bien decís, tiene múltiples derivaciones semánticas, pero el episodio histórico puntual, en principio, tiene que ver con una instancia de la campaña de Bonaparte en Oriente, ¿no? Luego de la victoria sobre las pirámides, el movimiento del ejército francés hacia Palestina lo enfrenta a la peste. Justamente esta es la razón que lleva a Bonaparte a trasladarse al puerto de Jaffa, en donde una parte importante de sus tropas han sido contagiados por la peste. Y esto es lo que está mostrando justamente la escena de Gros. Los personajes que vemos ahí cerca de Bonaparte, sobre todo los de mayor desnudez, son enfermos que son miembros del ejército francés. Y evidentemente al estar mostrando las axilas, nos están delatando que la presencia de la enfermedad que tenemos aquí es nuevamente la peste bubónica. Probablemente Bonaparte esté pensando al tocarlos que en una de esas él puede ser un instrumento divino que ayude a su curación. Saltamos finalmente al siglo XX, mediados del siglo XX. Acá tenemos una imagen, un fotograma del séptimo sello de Ingmar Bergman. Y el caballero trata de salvar su vida frente a la muerte. Sí, la película de Bergman, precisamente ese séptimo sello vinculado en nuestra cadena semántica también con el juicio, el tema del apocalipsis, enfrenta aquí al caballero, el personaje principal, junto con la muerte, tratando de ver si salva la vida jugando con la muerte, ¿no? Es decir, este partido de ajedrez puede significar la continuación de la vida del caballero. Pero él está viviendo en un contexto en el cual la muerte está mostrando su capacidad para imperar, ¿no? Los que vean el film de Bergman verán también a los flagelantes y verán también la danza de la muerte, coagulando de alguna manera en este imaginario en blanco y negro, lo que de alguna manera hemos tratado de ilustrar muy brevemente con nuestro camino medieval. Cerramos así, Horacio, muchas gracias y nos encontramos en un próximo video. Así será, será un gusto. Un saludo, Samuel.